Segunda sesión y vamos a continuar el tema que habíamos estado platicando el día martes y hoy vamos a trabajar un poco más lo que tiene que ver con la fusión de horizontes. Muy bien. Eh, Tenemos aquí en esta primera diapositiva para retomar lo que dijimos en la sesión anterior, que tenemos una serie de factores que van condicionando por una parte al lector, pero también por otra parte al autor del libro. Es decir, esto significa que también el propio autor del libro, el propio autor de la obra que nos transmite, tiene también una serie de condicionamientos que le hacen escribir y plasmar su libro de manera como lo hace. Bueno, con esa idea vamos a retomar nuestra sesión de hoy. Dice polisemia y codificación determinan el proceso hermenéutico. Cuando hablamos de polisemia, hablamos de una multiplicidad de sentidos. No hablamos de un sentido en singular, sino hablamos de muchos sentidos. Ahorita vamos a presentar otro diagrama para explicar un poco más esto, pero de primero podemos iniciar a comentar que tenemos un horizonte, que es el horizonte del autor, y en este caso tenemos el horizonte nuestro, que somos los lectores actuales. Pero en medio es donde se produce el encuentro, y entonces ese horizonte bíblico que fue lo que determinó que el autor redactara y escribiera o registrara en este caso el evento, el acontecimiento, de la manera como lo hizo, pues eso ya quedó plasmado. Es decir, hubo un evento que fue interpretado no de una sola manera, sino de varias maneras. Y un ejemplo muy concreto de eso es que tenemos cuatro evangelios. Tenemos un solo evento, que es el evento de Jesucristo, es en este caso la encarnación del Hijo de Dios, pero tenemos cuatro versiones distintas sobre ese evento, ¿no? Que son los cuatro evangelios. Entonces quiere decir que hay un horizonte que pertenece al autor, que en este caso va a estar configurado por sus propias experiencias, por su propia manera de interpretar ese evento y también su manera de plasmarlo en su escrito. Entonces, ese horizonte está ahí presente. Entonces, del lado contrario, del lado opuesto, el horizonte del lector, que somos nosotros, nos allegamos al texto y ya lo habíamos comentado o empezado a comentar, pero con una serie de circunstancias que nos hacen leer el texto. Y decíamos que quizá entre los diferentes condicionamientos que nos van a determinar a nosotros como lectores, está la hermenéutica confesional, es decir, que nosotros leemos el texto, aunque a lo mejor esto no sea de una manera tan consciente a veces, pero leemos el texto desde nuestro propio bagaje institucional, es decir, como iglesia. Esto incluye comportamiento religioso, incluye las doctrinas, incluye todo el discurso que hemos aprendido en el proceso de evangelización que nos hicieron, etcétera. Y entonces, ese horizonte actual, el horizonte al que pertenecemos, acude al encuentro del horizonte bíblico y entonces se forma lo que aquí estamos poniendo como el horizonte común de comprensión. Es decir, nosotros desde nuestro horizonte entramos en diálogo con el horizonte del lector, ¿sí? Entonces, esas circunstancias que llevaron al autor a escribir su obra entran en diálogo con los otros y se produce una fusión de horizontes. Aquí no sabemos hasta qué grado, y esto
lo van a arrojar los resultados de nuestra lectura, pero esta fusión de horizontes quisiéramos que, como en otras circunstancias, quisiéramos que fuera equilibrado, que estuviera, por lo menos que este encuentro fuese al 50% y 50% para completar el 100%. Pero a veces no sucede eso y esto, repetimos, a veces no es tan consciente. A veces esta fusión se da en un desbalance. ¿Cuándo ocurre este desbalance? El desbalance ocurre cuando yo como lector, porque en este caso la obra del autor ya quedó plasmada, él no puede ni agregar ni quitar. Eso ya quedó, ya se produjo ahí un cierre. Ahorita vamos a hablar también de eso. Entonces, su obra es una obra ya cerrada. Hubo un evento polisémico por cuanto se prestó, en el sentido de que polisémico es que se prestó a varias interpretaciones, de las cuales, por ejemplo, Marcos o cualquiera de los otros lo captó de cierta forma, hizo un cierre y entonces produjo su escrito. Bueno, entonces en ese caso el escrito ya no puede ni quitar ni poner más nada. Pero nosotros como lectores sí. Nosotros, como estamos en un horizonte vivo, dinámico, entonces nosotros sí podemos todavía oponer o quitar desde nuestro horizonte. Y no es que estemos quitando al texto. En realidad al texto no le quitamos nada, pero muchas veces sí le ponemos cosas. Y entonces es cuando se crea ese desbalance. Yo le puedo poner cosas al texto cuando mis circunstancias dominan o determinan esa lectura que yo estoy haciendo. Entonces, cuando mi horizonte determina en mi lectura, entonces la fusión ya no se está llevando a cabo de manera equilibrada, sino que se está llevando de una manera que yo estoy prácticamente determinando previamente los resultados de mi lectura. Muy bien, entonces esta fusión de horizontes es muy importante porque es aquí donde se crea el puente hermenéutico, es decir, lo que el autor dijo en su momento, el significado de lo que el autor quiso transmitir en su momento, se pone a mi disposición en ese puente hermenéutico y entonces yo tomo lo que creo que es el significado de lo que dijo el autor y lo traigo a mi horizonte para aplicarlo. Un predicador o una persona que prepara su sermón para darlo el día sábado en la iglesia tiene que hacer esa tarea. O sea, él tiene que buscar, seleccionar su texto bíblico del cual va a predicar y entonces empieza ese diálogo, esa fusión de horizontes, pero repetimos, esta fusión puede ser o bien balanceada, que sería en el mejor de los casos lo óptimo, lo correcto, lo adecuado, pero aquí no sabemos bien y lo sabríamos solamente por el discurso, en este caso haciendo, dijéramos, una crítica sana. Entonces, escuchando el sermón, si somos nosotros mismos, pues, eh, no sé, quizá preguntar a alguien qué fue lo que pudo captar, qué le pareció el tema, etcétera. Y en una situación verdaderamente óptima, grabarnos. Es un buen ejercicio para que nosotros podamos ver la manera en cómo transmitimos las ideas que captamos del texto bíblico. Pero bueno, en el mejor de los casos, esta fusión de horizontes, este diálogo, este puente hermenéutico, es otra manera de decirlo, este puente hermenéutico que construimos entre la significación del texto original en sus circunstancias originales y la comprensión y aplicación que yo como lector, en este caso quizá un predicador, hago desde ese mensaje. Y entonces, ahora, mientras emito el discurso, el sermón, entonces yo digo, por lo tanto, la palabra de Dios nos dice,
o la palabra de Dios nos enseña, o la palabra de Dios nos lleva a hacer esto. Entonces, esa aplicación, esa comprensión, aplicación que yo hago, es producto de esa fusión de horizontes, es decir, de ese diálogo, de ese puente hermenéutico entre lo que dice el autor y lo que yo entiendo que dice. Yo sé que esto ya queda un poco al arbitrio del orador, del exponente, del predicador, y eso es la verdad. Esto ya queda a su arbitrio. Pero aquí la ventaja que puede tener el autor, el emisor, en este caso el predicador, la ventaja que puede tener es el uso correcto de las herramientas del exégesis. Eso puede hasta cierto punto eh, marcar una contención, marcar un límite para que de plano, en este caso, yo no me vaya más allá de lo que el texto dice. Entonces, hay mecanismos de regulación, diríamos, mecanismos de regulación, principios interpretativos, los mismos que vamos a ver un poco más adelante, aquellos que se relacionan con el texto. Hay métodos exegéticos. Entonces, todo eso me ayuda para que yo como lector en esta construcción del puente hermenéutico, de este diálogo y de esta fusión de horizontes, pues no me aleje tanto de lo que dice el texto. Entonces, bueno, vamos a completar esta idea con el siguiente diagrama. Eh, Tenemos el mismo título, polisemia y codificación. Sigue siendo lo mismo, solamente cambiamos el diagrama para completar la idea de lo que estamos comunicando. Muy bien, dice, hay un evento, todo comienza con el evento, todo comienza con el episodio de el anunciamiento que el ángel hace a María, anunciándole que ella va a quedar encinta y va a dar a luz al Hijo de Dios. Ahora, este es el evento. Nosotros, como lectores, no tenemos forma de llegar y de conocer el evento a excepción de lo que se nos transmite sobre el evento, es decir, los evangelios. Pero los evangelios, su manera de llegar al evento, aunque ellos están mucho más cerca que nosotros, porque ya decíamos que el final del ministerio del Señor, que estaría por ahí del año 33, hasta el primero de los evangelios escritos, que sería Marcos. Marcos es reconocido como el primer evangelio en escribirse, y a Marcos, que tradicionalmente lo habríamos tenido alrededor del 55, estudios más recientes lo llegan a colocar incluso en el año 46. Pero si hacemos las cuentas del año 33 al año 46, tendríamos más o menos un tiempo de unos 13 años aproximadamente. Entonces, quiere decir que en este tiempo, el evento, lo que sucedió, se prestó a una cierta multitud de interpretaciones. Tenemos, por supuesto, el desarrollo del ministerio del Señor, pero no tenemos indicios de que el Señor haya tenido un secretario que llevara la bitácora de lo que hacía desde el inicio del día hasta el final del. Tenemos el periodo de 13 años de transmisión oral, en donde los hechos, las enseñanzas y todas las circunstancias que rodearon al Señor se fueron transmitiendo en este mecanismo de la oralidad. Ahora, la oralidad es muy importante porque forma parte de este proceso de la, de la, bueno, sí, del conocimiento de lo que hizo el Señor, pero también va a ser la materia prima para los escritos. Entonces, esta oralidad
tiene muchas cuestiones a favor en cuanto que se mantiene viva. La oralidad es necesaria, sobre todo en la antigüedad. Hoy día, si queremos tener noticias de algún evento, pues acudimos a los noticieros y los noticieros tienen a sus personas, a sus enviados, que en este caso son los reporteros, que van transmitiendo en vivo y en directo un evento determinado. Pero en el ambiente bíblico no tenemos eso. O sea, no tenemos emisarios, no tenemos reporteros que estén transmitiendo en vivo y en directo las cosas que están sucediendo. Más bien tenemos este periodo de oralidad, de transmisión oral de los hechos y las enseñanzas del Señor, que trata de mantenerse más o menos hegemónica, más o menos consolidada, más o menos consistente, para que, llegado el momento, se pueda plasmar en los escritos. Un ejemplo también, además de tomar la referencia de Marcos como el primer evangelio en ser escrito, tenemos el propio testimonio que nos da otro evangelio, que es el evangelio de Lucas, al respecto. Lucas, en su introducción, que es su obra, está dedicada a un tal creyente de nombre Teófilo. Lucas, en la introducción de su evangelio, dice, me ha parecido a mí, habiendo muchos intentos de poner escrito las cosas que entre nosotros fueron ciertísimas, es decir, todo el evangelio, la encarnación del Señor, su ministerio, todo eso. Dice, me ha parecido a mí poner en orden las cosas tal y como sucedieron. Es decir, ahí Lucas está haciendo una labor propiamente de investigador y casi de reportero, porque él en el proceso de composición de su obra, él incluso, aunque esa parte no se dice, pero debemos suponerlo como algo que fue parte de su proceso de redacción, que él incluso acudió a las fuentes, es decir, fue a hacer las entrevistas con las personas más cercanas al Señor, que en este caso naturalmente fueron los discípulos, y quizá entrevistó también a las mujeres, ¿no? Porque Lucas es un evangelio que pone mucha atención al testimonio de las mujeres, entonces ya ahí podemos deducir que el trabajo de Lucas para su obra está basado en un trabajo de investigación o de verificación de los hechos. Bueno, pero regresándonos a la primera esfera, la del lado izquierdo, tenemos el evento, y el evento constituye algo polisémico, es decir, algo que se presta a una interpretación variada de las cosas. No una sola cosa, sino esta interpretación puede ser variada. Cada quien, diríamos en nuestros días o en nuestro contexto, cada quien tiene su versión. Los evangelios, cada uno es una versión del mismo evento. Entonces, por eso el evento es polisémico, porque se prestó para distintas interpretaciones. Incluso debemos de saber que hay otros evangelios que no quedaron en la colección del Nuevo Testamento. Es decir, hay otros evangelios que también registran el evento, pero que obviamente no, digamos, en el proceso del canon no pasaron la prueba, y por lo tanto no quedaron ahí en el registro oficial de los libros canónicos del Nuevo Testamento, pero existieron. O sea, tenemos ahí evangelios que incluso algunos de ellos registran el tiempo de niñez del Señor, así como los evangelios solamente registran el nacimiento del Señor, una circunstancia por ahí cuando el Señor se pierde en una fiesta una fiesta religiosa a la que habían ido sus padres, y se dan cuenta que él no viene en la caravana, que ya va de regreso a su población, y entonces tienen que retornar, y lo encuentran platicando con los maestros de la ley en el templo, en las afueras del templo.
Bueno, fuera de ese evento, los evangelios, y aquí no está el interés en ellos retratar, registrar o transmitir cuestiones de la infancia del Señor. No sabemos por qué, esa es la verdad, pero hay evangelios que sí, hay evangelios que hoy llamamos apócrifos, hay evangelios que se ubican en ese registro de la infancia y son, a veces contienen relatos muy fantásticos, muy, eh, pues sí, fantasiosos. Pero fueron intentos, pero repito, esos libros finalmente no quedaron en el canon y por eso no los conocemos, pero este tipo de libros sí existen. Entonces, esta primera esfera nos muestra el evento que está sujeto a una polisemia, ¿sí? Después tenemos la interpretación del evento. Aquí tenemos a los evangelistas como el ejemplo más claro. Los evangelistas, al interpretar ese evento que era polisémico, al interpretarlo, cuando nosotros interpretamos, hacemos un cierre, es decir, lo fijamos y impedimos que esa polisemia continúe y le damos un cierre a eso. Por eso es que cualquiera de los evangelistas tienen ese evento polisémico y ellos lo cierran. Es decir, dicen, bueno, lo que el Señor vino a enseñar, lo que el Señor vino a hacer, el propósito es esto. Y lo plasman, o sea, ellos lo plasman en su obra. Entonces, ahí ocurre un primer cierre. Pero las circunstancias son así porque una vez que la obra queda cerrada, una vez que el Evangelio queda completado y la obra ya tiene su redacción final, entonces el mismo texto, diría un hermeneuta experto de Severino Croato, diría, la obra se separa de su autor, es decir, se vuelve independiente del autor. Y entonces esto es así, cualquiera de las obras, si vemos los pintores, si vemos los escultores, una vez que ellos terminan la obra, una vez que ellos dan y presentan su trabajo, ese trabajo se vuelve independiente. Entonces el trabajo habla por sí mismo. Cuando uno va a los museos o a las exposiciones de pinturas, pues uno se queda frente a la obra tratando de interpretar lo que está comunicando el artista, ¿no? Entonces uno puede estar incluso un largo tiempo observando, mirando detalles, tratando de descifrar qué es lo que quiso explicar o transmitir el artista. Bueno, entonces aquí es algo muy parecido. Cuando la obra queda ya finalizada, en realidad ese texto se separa del autor. Aquí ni Juan ni Mateo no pueden agregar ni quitar más a su obra. Entonces, este texto ya se presta o vuelve a prestarse igual que el evento para una polisemia. ¿Por qué? Porque aquí los lectores, en este caso primero los lectores originales, ellos van a tomar esas obras terminadas y las van a interpretar de acuerdo a sus circunstancias. Y hay quienes dicen que el Nuevo Testamento nunca estuvo completo en el periodo del tiempo de la primera iglesia, es decir, las iglesias, si hablamos de Corinto, Éfeso, Colosas, cualquiera de las iglesias, Roma, cualquiera de las iglesias en aquel tiempo, nunca tuvieron todos los escritos del Nuevo Testamento como los tenemos ahora. Tenían copias quizá de algunos de las cartas paulinas, copias, quizá algunos de los evangelios. No se cree que una iglesia haya tenido los cuatro evangelios completos, sino más bien tenían copias de algunos de ellos. Esto es natural porque las circunstancias en aquella época
no se prestaban para que cada congregación, para que cada comunidad tuviera un juego completo en este caso, de los escritos sagrados del Nuevo Testamento. Lo que sí tenían, y esto sí se ha reconocido, lo que sí tenían en sus manos era la copia de las escrituras del Antiguo Testamento en su versión griega, es decir, la Septuaginta, lo que se conoce como la Septuaginta, que es muy probable que las comunidades del primer siglo, para ellos haya sido mucho más fácil tener una copia completa, digamos, en este caso de las escrituras del Antiguo Testamento, que las del Nuevo. Las del Nuevo estaban en pleno proceso. Hay escritos del Nuevo Testamento, como las cartas a Timoteo, a Tito, que se escriben más o menos por la década de los 80, y en este caso el Evangelio de Juan y el Apocalipsis de Juan se escriben más o menos entre la última década, es decir, la década de los 90, y quizá la primera década del segundo siglo. Entonces, ya podemos ver que era un poco complicado para las primeras comunidades tener la colección completa. Entonces, más bien tenían copias de algunos de los textos. Entonces, volvemos al punto. Si tenemos que había el texto, pongamos el caso de Marcos, el mismo texto ya se había separado de su autor, entonces se volvía autónomo y al permanecer autónomo se prestaba a una polisemia, porque aquí dependía de las lecturas que cada comunidad hacía sobre ese texto. Y nos referimos a las primeras comunidades. Después, en este proceso hermenéutico, porque todo esto constituye el proceso hermenéutico, viene el siguiente paso, que es el de la formulación doctrinal. Y cuando se hace una formulación doctrinal, entonces se hace un cierre, porque tenemos el texto, en el caso de nosotros, de nuestra iglesia. Cuando nosotros vemos nuestra Biblia, no hay un apartado final que diga compendio de doctrina de la Iglesia de Dios del séptimo día. O sea, nada de eso. O sea, tenemos el texto, y a partir del texto nosotros hacemos cierres. Estos cierres son las formulaciones doctrinales, y por eso todo nuestro comportamiento doctrinal y litúrgico alrededor del texto bíblico. Es decir, nosotros como iglesia, teniendo el mismo texto, teniendo la misma Biblia, tenemos nuestra propia lectura y por lo tanto nuestro propio comportamiento religioso y litúrgico. Entonces, eso ya es un cierre, porque a esta polisemia que puede tener el texto, y que de hecho tiene, a esta polisemia del texto, nosotros efectuamos cierres haciendo formulaciones doctrinales sobre el mensaje que allí está escrito. Esto es a favor en el sentido de que una formulación doctrinal pone o plasma nuestra comprensión sobre el texto, ¿no? Por eso, en nuestra postura sobre el sábado, ahí está el texto, es un texto polisémico, pero nosotros en nuestra lectura efectuamos el cierre y decimos: nosotros como cristianos tenemos que guardar el día sábado porque es mandato del Señor. Es decir, nosotros hacemos nuestro cierre, y este cierre lo hacemos en forma de formulación doctrinal. Y así todas las cosas que creemos lo hacemos también de la misma manera. Partimos del texto, que el texto es polisémico, hacemos nuestros cierres y entonces formulamos nuestro credo doctrinal. Que, que aquí, si hablamos de una confesión a otra, pues estos credos tienen ciertas variantes, ¿no? Por eso es que nosotros decimos, bueno, el credo o las creencias de nuestra iglesia de Dios del séptimo día no tienen que ver con los bautistas, no tienen que ver con los pentecostales, no tienen que ver con esto y aquello. Es propia, es nuestra. Bueno, cuando decimos eso, estamos diciendo en términos hermenéuticos que es nuestra lectura, es nuestro cierre, es la comprensión que nosotros hemos hecho,
es el puente hermenéutico que nosotros estamos estableciendo. Entonces, eh, entonces vemos que en este proceso hermenéutico hay polisemia y codificación, son factores que se van ahí haciendo visibles, es decir, tenemos el evento polisémico y después tenemos la codificación, el cierre, la construcción del libro. El libro, una vez terminado, se separa del autor, se vuelve polisémico y nosotros volvemos a codificar esa polisemia en doctrina. Ahora, esto puede ser favorable, es decir, el contar con una doctrina es favorable porque las doctrinas, los sistemas doctrinales constituye una línea una línea, pudiéramos decir, normativa, porque es una línea que ya crea identidad. No estamos el sábado resolviendo qué otro día nos vamos a reunir en la siguiente vez. Es decir, no estamos hoy, por decir así, hoy es sábado. Hermanos, vamos a determinar si nos vamos a reunir el próximo sábado o nos vamos a reunir en jueves. Y el jueves vamos a hacer nuestro sábado. O sea, no estamos haciendo eso ya. La doctrina, la doctrina ya establece parámetros normativos, establece parámetros en donde ya uno no tiene que estar resolviendo. O sea, nos reunimos todos los sábados y eso ya se queda fijo, es nuestra doctrina. Entonces, la doctrina es favorable en el sentido de que crea esquemas, crea parámetros, crea líneas de comportamiento que simplemente ya si las continuamos, las seguimos, las volvemos a transmitir a la siguiente generación y así lo vamos haciendo, pero ya no nos movemos. Es decir, el sistema doctrinal se convierte en una guía. Eso es favorable, pero puede ser también en contra, puede jugar en contra, porque el sistema doctrinal ya se convierte en un filtro para la lectura del texto. Y entonces ya nuestro acercamiento al texto es solamente para confirmar nuestro sistema doctrinal. Es decir, el sistema doctrinal se convierte en unos lentes, en una especie de visor, en donde cualquier acercamiento que tenemos al texto ya está determinado por ese visor. Ahora, esto también es natural. No debemos de tener eso como algo, como una complicación o como una situación de alarma, sino que es natural porque de hecho ocurre con todo lector. O sea, no nos ocurre solamente a los miembros de la Iglesia del Dios del Séptimo Día, sino le puede ocurrir a cualquier cristiano de cualquier denominación. Todos tenemos ese visor para acercarnos al texto bíblico. Aquí la diferencia podría ser que yo esté consciente de ese visor y hasta donde sea posible, evitar que el lector, perdón, que el visor pueda determinar una nueva lectura del texto, porque el texto se convierte también en un ente vivo, como es polisémico, entonces está como un ente viviente, un ente que está palpitando allí y entonces la labor del hermeneuta, la labor del lector, es en lo posible despojarse, en lo posible, del peso de sus condicionamientos y acercarse al texto, dijéramos, si estuviéramos en un ambiente médico, lo más estéril, ya estando esterilizados, acercarnos al texto, entrar en esa sala de operación a efectuar la cirugía. Algunos autores dicen que esto es imposible porque el autor siempre va a tener algo allí que le va a condicionar. Entonces, pero aquí simplemente nosotros decimos que el autor, si bien eso pudiera ser imposible en opinión de algunos, creo que lo más favorable es cuando nosotros estamos conscientes de nuestro visor. Porque si estamos conscientes de nuestro visor, entonces ya resistimos un poco la tentación de imponer
al texto una significación que quizá no pudiera tener, o a lo mejor no ignorar una significación que el texto tenga y que incluso a lo mejor no vaya con mi sistema doctrinal. Entonces, pero eso hay que hay que afrontarlo porque a fin de cuentas, eh, todo lector, todo predicador quiere ser honesto en el sentido de que permita que el texto hable, permita que la palabra de Dios hable, incluso aun cuando lo que el texto transmite quizá no es lo que componen mis creencias doctrinales. Muy bien, pero este proceso entre polisemia y codificación ocurre en el texto bíblico y también sigue ocurriendo hasta nuestros días, ¿no? Cada vez que nosotros predicamos, cuando somos invitados a predicar, o cuando escuchamos a alguien exponer el sermón, está ocurriendo esto. Él está dando un cierre a esta polisemia del texto. Y entonces volvemos a decir lo que ya mencionábamos, el predicador dice, con cierta autoridad dice, o a veces eh, asumimos, es la prerrogativa del que sermonea, del que predica, es la prerrogativa decir, y entonces la palabra de Dios dice, la palabra de Dios es eso, la verdad es que es algo de mucha responsabilidad porque nos obliga, o sea, obliga al lector, obliga al predicador a tener un trato serio y profundo del texto para que finalmente eso también se constituye en una herramienta para respaldar cuando decimos, cuando señalamos, la palabra de Dios nos enseña esto. Bueno, vamos a continuar. Ahora, volviendo un poco a esta cuestión del espacio que hay entre evento polisémico e interpretación, lo que es el cierre, lo que son las obras. ¿Cómo se generan las obras? Pasan por un proceso, eso es definitivo. Las obras pasan por un proceso. Si nosotros conocemos algún autor actual, alguno de nuestros amigos es escritor, sabemos que un escritor no desarrolla su obra en un solo día. O sea, no se para tempranito a las 6 de la mañana o 5 de la mañana cuando el sol apenas está por salir y empieza a redactar su obra para que a las 11 de la noche él ya la haya terminado. O sea, ningún autor hace eso. El autor tiene que tomarse un proceso de plasmar las ideas, crear borradores, hacer una revisión, pasarlo a filtros, es decir, que otra persona lo lea, lo revise, trabajar en la edición y luego finalmente, cuando todo ese proceso está listo, entonces irnos a la publicación, lo cual incluso a veces puede llevar años, no solo días o semanas, sino a veces eso incluso puede llevar años. O si el escritor a lo mejor es una obra no muy extensa, que no requiere mucha investigación, a lo mejor lo puede terminar en el término de algunos meses, pero por lo menos yo no sé que uno de un autor pueda terminar su obra en un solo día. Sí, tendría que ser o a lo mejor un cuento corto o no sé, un reportaje sobre un evento que sucedió, no sé, o sea, tendría que ser algo totalmente diferente, pero una obra completa, un libro, no ya yéndonos a otro nivel, en un bestseller. Un bestseller no se crea en un día, un bestseller trata para ocuparse, la verdad es que muchos meses, quizá varios años, para que finalmente esta obra pueda ser conocida por el público. ¿Y qué pasa con los escritos bíblicos? Tienen un proceso también.
Y es lo que vamos a ver a continuación. Dice, ¿cuál ha sido el proceso de formación de algunos de los textos narrativos que hay en la Biblia? Sobre todo, esto hablamos en el Pentateuco, sobre todo. Aplica también para algunos textos neotestamentarios, como quizá algunas de las cartas del del apóstol Pablo, como sea las dos cartas a la iglesia de Corinto. Pero aquí tenemos en mente, con este diagrama, principalmente el Pentateuco. Muy bien. En primer lugar, tenemos las experiencias, tenemos lo que es los autores bíblicos, sobre todo los del Antiguo Testamento, no exenta los del Nuevo Testamento, por supuesto, pero un autor está sujeto a esas experiencias. Dice, está referenciado por una parte objetiva que es el evento en sí. El evento en sí constituye un evento concreto, hasta cierto punto objetivo. Objetivo no en los términos modernos, ¿no? Sino objetivos en los términos de aquella época, en el sentido de que se trata de un evento concreto. Es decir, este, Moisés, vamos a pensar en Moisés. Moisés está en ese periodo, en esa etapa de su vida donde es pastor. Él se ha llegado a la casa y a la propiedad de Yetro. Este, y entonces ahí va a conocer a su esposa, ¿no? A quien va a ser su esposa. Y, eh, y Moisés ve que algo pasa con esa montaña que tiene cerca y que visualiza todas las mañanas que sale al pastoreo, a su trabajo de pastoreo. Pero un día algo le llama la atención, algo brilla allá arriba. Entonces él sube y tiene esa experiencia que se registra en el escrito, ¿no? Que dice que él sube y ve un arbusto en llamas totalmente, pero que no se consume. Entonces, hay experiencias que tienen los personajes, son experiencias, y estas experiencias van a generar, obviamente, interpretación. Van a generar interpretación. Pero en este caso, Moisés después de esa experiencia, no bajó y lo puso por escrito. O sea, él tuvo esa experiencia y esa experiencia la guardó en su corazón y después la transmitió a su esposa, quizá a su suegro, y esa narración sobre su encuentro con Dios allí en la zarza ardiente o en la zarza ardiendo, trascendió porque finalmente llegó como un testimonio escrito en esa obra o en esa primera colección que constituye el Pentateuco. Entonces, hay una primera situación que son las experiencias que tienen las personas y que esas experiencias van a ser la materia prima para la construcción de una obra. Así es que es nuestro punto de partida. En el proceso es nuestro punto de partida. Bien, vamos al punto 2. Luego hay una etapa de oralidad que va configurando, que va dando forma, que va moldeando la inicial interpretación de la experiencia, es decir, el evento. Ese evento, esa experiencia que ocurre, genera, genera una interpretación en las personas. Pero como las personas todavía no están tan conscientes de que todo eso es revelación y hay que ponerlo por escrito, entonces ellos simplemente guardan esa experiencia y la van transmitiendo, la van contando a su familia, a amigos, a personas conocidas, etcétera, y se forma esta etapa de oralidad, esta etapa de transmisión oral, que por sí misma va moldeando la interpretación del evento. Si pudiéramos poner, por ejemplo, que cuatro de nosotros estuviéramos en un crucero, en un cruce de avenidas donde hay un semáforo. Si
vamos a jugar un poquito con la imaginación. Vamos a suponer que cuatro de nosotros estuviéramos allí en una esquina a una misma hora, pero que ocurre ahí un accidente y cada uno situado en una esquina diferente o en un lugar diferente de posicionamiento con respecto a ese accidente. Y después nos preguntaran, ¿qué fue lo que pasó? Cada uno daría su versión de acuerdo al lugar desde donde lo observó, aunque los cuatro hubiéramos estado al mismo tiempo en el mismo lugar. Seguramente habría variantes en cuanto al relato. Esta etapa de la oralidad es, repetimos, muy importante porque es un momento en donde se va eh, configurando, donde va tomando forma, donde se va moldeando la interpretación del evento, la interpretación de esa experiencia. Y esto se va a mantener todo el tiempo necesario hasta que se pueda poner o plasmar por escrito. Muy bien. Un tercer punto, vamos al tercer punto, de ese son las sagas. Esto tiene que ver en lenguaje literario. Una saga es aquellas o son aquellas historias breves sobre los personajes centrales y las circunstancias que van viviendo. Tenemos sagas como pequeños relatos. Si nosotros revisamos el libro del Génesis, vamos a ver ahí la vida de los patriarcas. Y a veces la vida de los patriarcas van a ser muy parecidas. Por ejemplo, algunos episodios de la vida de Abraham se repitieron en la vida de su hijo Isaac. Entonces, hay cuestiones en los relatos, cuestiones bastante parecidas. Y bueno, pero esos relatos breves sobre episodios de su vida son conocidos literariamente como sagas. Son sagas porque son relatos breves que van quedando ahí, que quedan en la oralidad y quedan como, dijéramos, como testimonios personales de la vida. Muy bien. Cuando cuando con esas sagas, con esos relatos breves, y aquí ya hablamos ya en esa parte ya del casi registro, entonces tenemos los ciclos. Los ciclos sería en realidad una colección o una conjunción de varias sagas en relación a un personaje. Por eso es que tenemos varias sagas de la vida de Abraham, varias sagas de la vida de Isaac y varias sagas de los hijos de Isaac. Por ejemplo, una de las sagas de los hijos de Isaac es cuando se quieren deshacer de José y lo avientan a un pozo bien para que sea devorado por las fieras o que alguien por ahí lo encuentre y se lo lleve, ¿no? Que fue lo que pasó. Entonces, esa saga, ese episodio, se va conjuntando con otras sagas, con otros episodios y forman ciclos. Entonces, un ciclo es la unión de varias sagas que en donde se van exponiendo o conjuntando detalles sobresalientes de la vida de los personajes centrales, en este caso los patriarcas, si hablamos del Pentateuco, y tenemos ahí entonces ya la construcción de varios ciclos. Tenemos ya el ciclo completo de la vida de Abraham, desde que fue llamado desde Ur de los caldeos, lo que pasó con las vivencias que tuvo con su sobrino Lot, todas las peripecias que pasa por salvar la vida, porque dice el texto que Sara era una mujer muy hermosa y fue deseada incluso por algún rey que Abraham pensó, dice, bueno, si yo revelo que ella, y por eso dijo que era su hermana, ¿no? No reveló que era su esposa, porque tenía miedo de que lo mataran en afán de quedarse con aquella mujer hermosa que era Sara. Entonces, tenemos ahí varias sagas, varios episodios de la vida, y cuando esas sagas se conjuntan, se forman ciclos. Y los ciclos, aquí vamos al punto 5, cuando los ciclos se conjuntan, entonces se forma una colección. Y por eso tenemos
allí, desde el capítulo 11 y hacia adelante, tenemos que se empiezan a conformar los ciclos de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, del propio José, en esas experiencias que tuvo en Egipto y cómo en el testimonio escritural él llega a ocupar un lugar de preeminencia ahí junto a Faraón. Entonces, eso es la unión de varios ciclos constituye una colección. Y cuando llegamos a este punto, pues prácticamente ya tenemos todo el material necesario para plasmar la obra completa, que en este caso ya sería el libro en el punto 6. El libro ya es la edición final en la cual puede intervenir uno o varios autores y que en ocasiones dicha tarea de redacción o edición puede llegar a tomar largos periodos de tiempo, que fue lo que sucedió con el Pentateuco. Nosotros ahora tenemos esos libros, esa colección de libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ya en esa secuencia, pero, pero si nosotros pudiéramos ir ahí para estar siendo testigos de todo ese proceso, la verdad es que la vida no nos alcanzaría porque muchas veces no tomaron años o décadas, a veces tomaron incluso siglos para que esto se completara. Así es que la verdad sea dicha, Pentateuco es una de las secciones escriturales que más tiempo tomó en ser configurada y en ser plasmada finalmente hasta quedar como la conocemos ahora. ¿Sí? Entonces, naturalmente sobre todo este esquema que estamos viendo aplica a los textos narrativos. Aquí viene ejemplificado el Pentateuco, pero no exenta otros libros. Por ejemplo, el libro de Isaías. Isaías es una obra que se completa en tres partes, tres autores diferentes, en tres épocas diferentes. Y si hablamos del Nuevo Testamento, ya mencionaba yo a las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, que también, aunque ahí son procesos relativamente cortos comparados con el Pentateuco, porque ahí simplemente estamos hablando de años, pero sí estamos hablando de procesos en las cartas de la primera y segunda a los Corintios, en donde también tuvieron su propio proceso de edición hasta que finalmente quedaron completadas tal y como las conocemos ahora. Pero aunque son procesos más cortos, eh, igual atraviesan por un esquema parecido al que hemos señalado en este momento. Bueno, y eso vale la pena tener en cuenta porque ya nos da a nosotros la idea del trabajo hermenéutico que tenemos que hacer. Entonces, por eso es importante tenerlo en mente. Bien, vamos a continuar. Eh, Dentro de la hermenéutica básica, tenemos que reconocer que hay diferentes géneros literarios que se manifiestan y que tienen lugar en la Biblia. Muy bien, tenemos textos narrativos, ya hemos hablado un poquito sobre la saga, los episodios que les ocurren a los patriarcas, esos son textos narrativos o de género narrativo. Tenemos crónica, de hecho hay dos libros que específicamente hablan sobre eso. La primera, los libros de primera y segunda de crónicas, porque la crónica tiende a ser más detallada en cuanto al suceso, en cuanto a un evento, incluso dando referencias de tiempo, de lugar y de personajes. Entonces, la crónica suele ser ya esto tiene que ver un poco más con el trabajo actualmente. Si pudiéramos poner un paralelo, los reporteros actuales hacen crónica de los eventos, nos ubican en el tiempo, en el lugar, en las circunstancias, en los personajes, es decir, hacen una crónica, un relato detallado, incluyendo
lugar, tiempo y personajes. Entonces, las crónicas, si nosotros revisáramos las crónicas, encontraríamos que también hay esos mismos elementos. Por eso la crónica es otro tipo de literatura que hay en la Biblia. Tenemos también las leyes, las cuestiones de la jurisprudencia. Tenemos las leyes, especialmente en el Levítico, algunas partes en el Deuteronomio, pero ahí se están constituidas todo el cuerpo, todo el corpus legal, que en este caso va a regular la vida litúrgica y la vida pública del pueblo israelita. Entonces, hay partes que tienen ese tono de lo jurídico, que sería otro tipo de literatura. Tenemos, por supuesto, la literatura profética ampliamente conocida por nosotros y esta literatura profética manifestada en toda esa sección, una sección bastante amplia de los profetas. Hoy establecemos que hay profetas menores, hay profetas mayores, cuales vivieron y trabajaron su discurso en el tiempo del primer, de la primera invasión, es decir, hecha por los babilónicos, y que otros profetas trabajaron en la otra invasión por los asirios, cómo detallan sus eventos, cómo detallan la palabra de Dios. Lo más importante que debemos tener en cuenta es que la labor del profeta es opuesta a la labor del sacerdote. El profeta trae hacia el pueblo la voluntad de Dios. El sacerdote hace la parte inversa, es decir, lleva ante Dios las necesidades del pueblo. Y eso es muy importante, esa doble función es muy importante porque este, ya aplicada a la iglesia, nosotros somos ahora un pueblo de profetas y un pueblo de sacerdotes. Somos sacerdotes en cuanto a que llevamos a Dios las necesidades, puede ser las propias, puede ser de mi prójimo, de mis hermanos en la iglesia, de personas que yo conozca, compañeros de trabajo, pero nosotros exponemos ante Dios las necesidades humanas y hacemos el papel profético por cuanto traemos el anuncio, traemos el evangelio, traemos la palabra de Dios para la vida de las personas. Entonces, eso es algo muy importante porque es algo que nos toca hacer a nosotros ahora. Pero en términos de literatura, en términos de géneros literarios, la profecía es esa tarea a veces no muy amable porque los profetas sí tuvieron que pasar por circunstancias muy difíciles, ser perseguidos, su vida estar amenazada para ser muertos, etcétera. No fue una tarea para nada amable. El propio Jesús dijo, no hay profeta que muera fuera de Jerusalén, incluso refiriéndose a él mismo, y él es entregado y muerto también en Jerusalén. Así es que la labor profética es una labor muy especial y los géneros literarios que tienen que ver con eso son muy ricos en reflexión, en este contacto que Dios tiene con su pueblo, que Dios tiene con el ser humano. Y hay libros increíbles como son las obras de Jeremías, tanto las lamentaciones como su propia obra la propia obra de Isaías, aunque fueron tres autores distintos en tres épocas, pero la obra ya completada y ya en la edición final que llega a nosotros es también una obra fantástica. Igual la obra de Oseas, de Amós, esas experiencias tan vívidas, tan a flor de piel, tan en la carne. eh, Porque es lo que vivió Dios con su pueblo y cómo se expone a través de esas figuras, ¿no? En el caso de Amós y Oseas, son figuras muy crudas, ¿no? Cuando a uno de ellos se le dice, ve y cásate con una prostituta. Y no solo cásate con una prostituta, sino ten hijos con ella.
Dice, porque eso es lo que ha acontecido entre Israel y su pueblo. Israel se ha prostituido, se ha ido en pos de otros dioses y ha procreado hijos con esos otros dioses. Entonces, son lecturas muy fuertes, son lecturas que pues retratan la experiencia de la revelación en esta interacción que Dios tiene con el ser humano. Bueno, para continuar tenemos la literatura sapiencial. Aquí están, por supuesto, los libros de sabiduría, el Eclesiastés, los proverbios de Salomón, eh, y algunos salmos también reflejan este tono sapiencial, pero lo sapiencial se refiere a la sabiduría, a esa reflexión existencial para conducir la vida sabiamente. Eso es la literatura sapiencial. Tenemos géneros que caen en la cuestión litúrgica, ¿no? Todo el establecimiento del sistema sacrificial, el atavío que llevaban los sacerdotes que oficiaban en el templo, la manera en cómo deben ofrecerse las ofrendas, todo eso, todo ese detalle que habla el oficio de los levitas, etcétera. Entonces tenemos partes de la escritura que caen en ese ámbito, en ese género de lo litúrgico. Tenemos, por supuesto, la historia en el sentido de que es el registro de la experiencia y desarrollo del pueblo, si hablamos en el Antiguo Testamento, si hablamos del Nuevo Testamento, el desarrollo y registro de los acontecimientos que rodean el desarrollo de la iglesia. Por ejemplo, el libro de los Hechos es un libro claramente histórico en ese sentido porque registra el desarrollo de las primeras comunidades. Entonces, hay los libros de los reyes en el Antiguo Testamento serían registros históricos. Entonces, hay géneros literarios que tienen que ver con esa parte, con esa cuestión del registro histórico. Otro de los géneros es el género evangelio. Antiguamente, esto ha sido más reconocido de manera reciente, relativamente hablando, porque originalmente el género evangelio no se reconocía como tal, pero dada su importancia y dada lo que ahora sí que el mensaje que transmite, se le ha dado un lugar separado, un lugar aparte, un lugar eh, pues muy particular, y por eso hoy se habla de los evangelios también como género literario, es decir, la manera de contar, en este caso la vida del Señor, la manera de contar la vida de alguien. Y esto es el género evangélico, el género evangelio. Tenemos, por supuesto, otro género muy conocido que es el género epistolar. Nos referimos a las cartas, eh, las cartas paulinas en el Nuevo Testamento. Hay en el Antiguo Testamento género epistolar. Por ejemplo, hay mención de cartas que se hacen. Nehemías redacta algunas cartas. eh, la época de los reyes también se piden que se redacten ciertos edictos, ciertas cartas. Hay registro de reyes extranjeros también redactando cartas, redactando edictos. Entonces, el género epistolar, de hecho, tiene su propio formato. Y cuando esto se ve más a detalle, pues el ejemplo clásico que se utiliza para hablar sobre el género epistolar son las cartas paulinas y las cartas universales, que tienen un formato específico y que ese formato específico ya circulaba públicamente en las cartas que secularmente se hacían, a veces de los gobernantes, a veces de las autoridades más autoridades de gobierno más importantes también generaban este tipo de formatos de comunicación. Y por último, tenemos una muy especial que a veces eh, tradicionalmente
si existe un libro, todos los libros son polisémicos, pero si existe un libro cuya particularidad sea la polisemia, es el género apocalíptico. El género apocalíptico nosotros lo conocemos por nuestro libro, el último libro que constituye o que cierra nuestro canon del Nuevo Testamento, que es el libro del Apocalipsis o Revelación. Pero la apocalíptica como género literario es un género que surge en el periodo intertestamental, es decir, en ese periodo que hay entre el último de los libros escritos del Antiguo Testamento y el primero de los libros escritos del Nuevo Testamento. Se dice que más o menos en el siglo III antes de Cristo se empieza a generar este tipo de literatura y que el objetivo era hablar de manera codificada para transmitir ciertos mensajes en un contexto de peligro, en un contexto de dominación. Entonces, ustedes saben muy bien, hoy diríamos que en el ambiente político, social, que nos envuelve, hoy existen agencias que entre esas agencias se transmiten mensajes codificados para que esos mensajes no puedan ser leídos por la persona común, ¿no? Entonces, el tipo de literatura apocalíptica tiene esa característica de ser un mensaje codificado para que contenga un mensaje oculto que solo puede ser interpretado en aquel momento, hablamos de aquel momento, por la comunidad que se está escondiendo, que está sobreviviendo. Hubo justamente un periodo muy cruento en el periodo intertestamental, en el que el pueblo israelita también sufrió este, pues calamidades importantes por parte de las naciones extranjeras. Entonces, se dice que este género epistolar, digo, perdón, este género en particular de la apocalíptica surge para llevar y traer mensajes codificados y que no fueran eh, pues atendidos o detectados o percibidos por por los enemigos. Bueno, cuando se constituye el libro del Apocalipsis, también se estaba atravesando por un serio periodo de conflicto. La, la, la persecución contra los cristianos se desata con Nerón más o menos en el año 64 del primer siglo. Pues de ahí y hasta el 100 hasta la década, hasta la última década del primer siglo, se va a suceder una serie de persecuciones por parte de los emperadores romanos contra los cristianos y a veces en situaciones muy cruentas porque fueron tiempos en donde el hecho de ser cristiano equivalía a ser reo de muerte. Y hay registros en donde literalmente los cristianos fueron llevados al circo romano para servir de espectáculo, ¿no? Bien en la lucha contra los gladiadores o bien en la lucha contra las fieras. Entonces fue un periodo de crisis, de una fuerte crisis para la iglesia, y es cuando surge bueno, no surge el Apocalipsis, pero ya dijimos que este tipo de literatura le está más o menos en el siglo III antes de Cristo. Bueno, son los diferentes géneros literarios que tenemos en la escritura y que también en un sentido hermenéutico nosotros tenemos que conocer, tenemos que distinguir cuando nosotros nos allegamos a la lectura de la Biblia. Y aquí el recuadro en tono azul, en color azul, dice, si cada género tiene sus propias características, entonces debe tener sus propias reglas de interpretación. Hay un libro que escribe José M. Martínez. Es un libro que trabaja todos los géneros y sus reglas de interpretación. Este libro lo voy a pasar con ustedes, lo voy a
se va a estar a disposición de ustedes para que lo puedan revisar con calma. Y ahí se detallan todos los géneros literarios y se detallan las reglas de interpretación básicas para esos géneros. No se puede interpretar el género evangelio de la misma forma que se interpreta el género de la jurisprudencia o el género jurídico. No se puede interpretar la crónica como se puede interpretar la apocalíptica. Entonces, ese libro es muy, muy detallado en brindar el panorama y ambientarnos de una manera muy, muy, muy adecuada para tener en cuenta no solo los géneros, sino sus reglas de interpretación. Muy bien, pues quiero dejar aquí nuestra sesión de hoy, queridos hermanos, pues ya estamos no es cierto, todavía tenemos algunos minutos. Sí, estoy pensando que terminamos ya en 5 minutos, pero no, todavía tenemos, de hecho, 20 minutos. Sí, perdónenme. Muy bien, vamos a continuar entonces. Muy bien, dice principales herramientas de la exégesis bíblica ligadas al aspecto literario de los escritos bíblicos. Muy bien, aquí estamos viendo, queridos hermanos, que hay distintos géneros literarios en la Biblia que tienen que ser reconocidos. Y no solamente tienen que ser reconocidos, sino que por el hecho de que existe, entonces tenemos que tener el cuidado de utilizar para cada género las reglas de interpretación que les son adecuadas. Ahora, dentro del ámbito de la investigación, hay herramientas del exégesis que están ligados de manera necesaria a la cuestión literaria de la Biblia, porque este es algo que nosotros tenemos que saber como hermeneutas. La Biblia es un libro y en cuanto a que es un libro literario, entonces tenemos que allegarnos a él también en estos términos de literatura. Y partiendo de esta premisa de que la Biblia también es literatura, entonces hay herramientas que están muy ligadas a esa naturaleza literaria de la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver cuatro, no son todas, no, esas cuatro herramientas son parte de los llamados métodos exegéticos. Pero estamos citando en particular estas cuatro porque tiene que ver con la naturaleza literaria de la palabra de Dios. Muy bien, vamos al primero entonces, dice crítica de las formas. Crítica de las formas, dice, identifica cada uno de los géneros literarios. Esa herramienta, que es la fundante, es la herramienta base, nos lleva y nos va a obligar a identificar, a detectar y a familiarizarnos con cada uno de los géneros literarios. Era lo que veíamos aquí en esta parte. ¿Sí? Entonces, esta parte, la crítica de las formas, tiene como finalidad ayudarnos a identificar. Vamos a suponer que vamos a preparar nuestro sermón. Nos toca tener sermón el próximo sábado. ¿De qué vamos a hablar? Ah, pues yo quiero hablar de el llamamiento de Abraham. Bueno, ok, vamos a hablar del llamamiento de Abraham. Este, a qué género pertenece esa sección del llamamiento de Abraham? Ah, bueno, forma parte de la narrativa, forma parte del género narrativo. Ah, ¿y cómo se interpreta el género narrativo? Ah, bueno, pues voy a revisar, voy a echar una ojeada a José M. Martínez, que él qué consejos da, qué ejemplos hace del trabajo de los textos narrativos. Y entonces empiezo yo ahí a meterme en esta parte importante que es la investigación. Y
Entonces, la crítica de las formas es, o a lo mejor, Apocalipsis, a lo mejor queremos hablar sobre el mensaje a las 7 iglesias, que es, que eso es muy curioso porque es el mensaje a las 7 iglesias son mini cartas, es decir, género epistolar dentro de un género apocalíptico. Es algo muy interesante. Pero entonces, sea cual fuere mi decisión de predicar sobre algún pasaje, algún episodio de algún gran personaje de la escritura, etcétera, yo tengo que determinar primero qué género literario le está constituyendo. Muy bien, vamos al punto 2. La crítica de las tradiciones ya es algo más especializado. Crítica de las tradiciones, es decir, analiza los conceptos, imágenes o tradiciones extrabíblicas que se han incorporado o reinterpretado para ser parte del texto canónico. Eso ya es un trabajo más especializado, pero sí hay libros, hay obras, hay autores que trabajan esta parte y de identificar cuando un relato ya tiene como trasfondo, puede ser otro texto, puede ser alguna otra experiencia extra bíblica, por ejemplo, hablando de los sacrificios. Los sacrificios no los inventaron los israelitas. Los sacrificios son sistemas de interacción con la divinidad que formaban parte de las culturas y de los comportamientos religiosos eh, muy antiguos. No se sabe exactamente cuándo se empiezan a generar ya un sacrificio tan sistematizado como aparece en el Levítico, pero de que existían diferentes formas de sacrificio desde épocas muy remotas, pues eso claro que existían. Muchas de las religiones antiguas tenían como parte de su esquema o de su comportamiento religioso, pues tenían sus propios sistemas sacrificiales. Entonces cuando, cuando Israel se le dictamina, se le ordena que tenga que a establecer y hacer sacrificios y se les detallan cómo esos tienen que ser hechos, si es bueno, se da todo ahí el detalle, pues no es porque ellos estén inventando los sacrificios. Ah, hay otros tipos de relatos, por ejemplo, el relato de la creación, que algunos han identificado como, como que el relato de la creación, es decir, los 7 días de la creación, tiene relación con otras creencias de otras religiones. Por ejemplo, el relato babilónico del Enuma Elish, que es un relato también sobre una de sus principales divinidades y que se desarrolla o cuyo registro tiene lugar en 7 tablillas, en 7 episodios, 7 épocas distintas, y que algunos han identificado que es muy parecido en esquema, en su forma esquemática, al relato bíblico de la creación que ocurre en 7 días. Bueno, esta crítica de las tradiciones se encarga de eso, se encarga de analizar conceptos, imágenes o tradiciones de otros lugares extra bíblicas, de otras religiones, de otros pueblos, de otras creencias, que se han incorporado o reinterpretado para ser parte del texto canónico. Por ejemplo, el sacrificio de Isaac. El sacrificio de Isaac es el sacrificio de infantes, era el que se ofrecía a Dios en Moloch.
en las épocas muy antiguas, épocas incluso anteriores al propio Abraham, existía ese modo de sacrificio de infantes como una manera de aplacar la ira del dios Moloch. Pero cuando vemos ahí el episodio de Dios diciéndole a Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo, y Abraham entristecido porque pues era su heredero, era el sostén de la bendición que Dios que Dios le había hecho, la promesa de en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, eh, Abraham obedece, va y, y, y ofrece en sacrificio a Isaac, pero justo antes de que el cuchillo atraviese o penetre el cuerpo de Isaac, aquí un varón de Dios le dice, lo detiene, ¿no? Le detiene y dice, he aquí un sustituto, he aquí un animalito que va a servir para el sacrificio y entonces preservar la vida a Isaac. Bueno, la crítica de las tradiciones ubica aquellas creencias que sirven de fondo para los episodios bíblicos, como es el caso del sacrificio de Isaac, cuyo trasfondo es el sacrificio de infantes que en la antigüedad se ofrecían al dios Moloch, un dios cananeo. Muy bien, bueno, tenemos una siguiente parte que es la crítica de la redacción, crítica de la redacción. Dice, expone la identidad del autor en cuanto a ideas, estilo, tendencias, teología e intención. Observen todo, ese es un trabajo hermenéutico profundo, porque la crítica de la redacción va a determinar si un autor, por ejemplo, las cartas auténticamente paulinas. ¿Cuáles son las cartas auténticamente paulinas? Romanos, Gálatas, las primeras dos cartas a los Corintios, la primera y segunda carta a los tesalonicenses, Filipenses, Filemón. ¿Y cuáles son las cartas no paulinas? Las más enfáticas en este sentido son Efesios y Colosenses, que tradicionalmente se adscribían a la autoría paulina, pero las investigaciones, es decir, la crítica de la redacción, al investigar las ideas, el estilo, las tendencias, la teología, la intención, puede llegar a descubrir que aunque hay presentes pensamientos y en algún sentido el impacto doctrinal de las enseñanzas paulinas en Efesios o en Colosenses, no pueden ser consideradas auténticamente paulinas. Hay varias teorías. ¿Quién las escribió entonces? Si no las escribió Pablo, ¿quién las escribió? Bueno, hay varias teorías sobre quiénes pudieron ser los autores de esas dos obras, Efesios y Colosenses. Pero de que no son de autoría paulina, no lo son. Esto lo hace la crítica de la redacción. Por supuesto, también es un trabajo ya más especializado, lo hacen de personas que ya están muy familiarizadas con la cultura, con el pensamiento, con las lenguas, con todas las circunstancias. Pues ellos son personas que pueden leer, escuchar una frase y en el original y hacer la revisión sintáctica, gramatical, etcétera, y determinar si eso realmente es o no del autor o del texto original. Bueno, la crítica de la redacción entonces se encarga de eso, se encarga de eso, porque es también la crítica de la redacción la que ha determinado que la primera carta a los Corintios y también la segunda carta, quizás sobre todo la segunda carta, atravesaron
por un proceso de redacción y composición un tanto accidentada hasta que finalmente quedaron completas. Y nosotros, un lector común, sin que esto suene mal, pero el lector común no puede detectar ese tipo de detalles, a menos que ya se haga un trabajo más profundo y uno también haga su investigación o su lectura de las investigaciones que se han hecho al respecto. Entonces uno yo puede decir, ah, sí, es cierto, aquí en el capítulo 7 de la primera carta hay un corte y aquí el tema entre el capítulo que le antecede y el que va a proseguir tiene un salto que no se puede explicar. Bueno, cuando uno ya puede llegar a ese nivel de detectar los parches o los saltos que hay en la redacción de un escrito, pues eso ya habla de una preparación y de una investigación más profunda, pero esto existe. Y entonces la crítica de la redacción nos lleva a esa parte y como decimos son tareas especializadas, tareas más especializadas que obviamente hace gente que ya tiene un cierto nivel de erudición. Y ellos han escrito libros para plasmar, para poner a disposición de cualquiera de los estudiantes sus investigaciones. Pero eso lo hace la crítica de la redacción. Tenemos también algo que va de la mano con el punto anterior, la crítica textual. Dice, se encarga de fijar el texto original. Ahora es muy común que algunas Biblias con aparato crítico, se le llama aparato crítico a las notas críticas que tienen algunas Biblias. Por ejemplo, lo más común es observar en estas notas críticas que dicen, y esto se ha cotejado con los manuscritos más antiguos, o esto no aparece en los manuscritos más antiguos. Bueno, la crítica textual se encarga de eso, se encarga de fijar el texto original y sus posibles modificaciones posteriores, destacando variantes, correcciones y adiciones integradas al texto original. No tengo ahorita un diagrama, pero los voy a presentar para la siguiente sesión, el próximo martes, un diagrama en donde, hablando de crítica textual, ya están identificados plenamente varios pasajes en el Antiguo Testamento que se conoce o que se reconoce como textos añadidos o textos que fueron modificados y que fueron agregados al texto original del Nuevo Testamento. Entonces, la crítica textual es otra tarea, es otra herramienta. También esto requiere ya cierta especialización lo hacen los eruditos, por supuesto. La crítica textual se encarga de fijar entonces el texto original y destacar aquellas variantes. Posiblemente ustedes tengan alguna Biblia con aparato crítico y son valiosas en el sentido de que nos proveen una introducción al libro, datos de geografía, datos de cronología, datos históricos. Todo eso es muy útil porque nos ambienta en el libro que estamos leyendo, bien si son las cartas de Pablo, si son los evangelios, si es el propio libro del Apocalipsis. Entonces, estas Biblias que son conocidas popularmente como Biblias de estudio, ya contienen información relevante, no toda la información, pero sí contienen información relevante en cuanto a los libros que pretendemos estudiar. Bueno, estas cuatro herramientas están ligadas de manera especial a la naturaleza literaria de la palabra de Dios, a la naturaleza literaria de la escritura.
crítica de las formas, crítica de las tradiciones, crítica de la redacción, crítica textual. Muy bien, pues ahora sí hacemos pausa aquí. Queridos hermanos, vamos a dejar aquí nuestra sesión de hoy y nos vemos el próximo día martes para continuar con nuestro curso de hermenéutica. Muchas gracias, gracias por su compañía, bendiciones y mi deseo de que Dios esté con nosotros en este día y en los siguientes días para que podamos vernos el siguiente martes con toda alegría, primeramente Dios. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga mucho. Cuídense mucho. Un abrazo. Paz a ustedes, hermanos.